Oyentes de Radio La Voz de Milagro, aprovechamos la oportunidad de encontrarnos con el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Agraria del Ecuador, el doctor César Morán Castro. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido a Radio La Voz de Milagro. Lo buscábamos para consultarle respecto a su opinión, su observación de el cacao, que en los últimos tiempos se ha vuelto a denominar el gran cacao por el precio que ha adquirido en los últimos meses. Su opinión respecto a esto, sabemos también, usted extra micrófono nos relacionaba una serie de impactos que ha tenido inclusive en la planta, la venta de la planta del cacao, también ha variado el costo. Coméntenos, bienvenido a Radio La Voz de Milagro. Bien, buenos días José Luis, gracias a Radio La Voz de Milagro por la apertura que nos brinda. Sí, justamente el cultivo de cacao, como estábamos conversando hace unos minutos, indicaba de que nosotros de pronto antes teníamos una planta para siembra que tenía un tamaño de 80, 90 centímetros de altura y un costo de 90 centavos a $1. Y hoy en día esta misma planta ya no tiene un costo de 90 centavos, sino que su precio varía a $2.50, que hoy en mercados, hablando de los viveros, encontramos plantas que tienen 30, 40 centímetros de tamaño, que son plantas pequeñas, que no tienen el mismo tamaño de las fundas, como tenían la que decía de un tamaño de 60, 80 centímetros de altura, que resistían un poco más a la sequía. Entonces estas plantas ahora están con $1.50 las pequeñas. En la siembra conocemos que ese precio lo hemos conseguido dentro de lo que es establecimiento de nuevas áreas de plantaciones que tenemos acá en la universidad, en el predio denominado Campus Dr. Jacobo Caran Ortiz, Mariscal Sucre, justamente donde hacemos la práctica con nuestros estudiantes. Entonces vemos que hoy en día existe mucha gente que se ha dedicado a la siembra masiva, podríamos decir así, del cacao, viendo el precio. Está trabajando para ver a unos 3, 4 años que ya tiene una producción muy acertada de este cultivo, aunque nosotros antes teníamos plantas que al año y medio ya podíamos producir. Entonces ahora ya no, ahora tenemos que esperar un tiempo más, 2 años, 2 años y medio para poder producirlas. Entonces esto está viéndose que tiene mucha relación con lo que es la producción que se va a tener. Vamos a tener de pronto la oferta y la demanda, pero la gente está consciente de que a unos 2 años o a 1 año va a bajar algo más el precio del cacao. Acuérdense que tuvimos una baja, actualmente estábamos en algún momento casi llegamos a $4.20, $4.50 el quintal. Hoy está con 330 en la semana anterior. El precio más esto por inconveniente con feriado. Vemos también las afectaciones que vamos a tener por la sequía. El cuajado de las flores no va a ser el 100% o el porcentaje que en veces decimos. Nuestra planta tiene miles de flores, pero de eso el 3% es lo que cuaja, no el 100%. Entonces eso va a reducir también por la sequía. No tenemos presencia de lluvia, no hay tanta agua en el subsuelo. La gente tiene que perforar, ya no tener pozos someros de 12, de 15 metros, sino pozos de mayor profundidad para poder extraer agua del subsuelo. Entonces esperemos que en los días venideros, estamos noviembre 5, empecemos en próximos días ya con mayor número de lluvias en la costa ecuatoriana, y así podemos ver que tenemos una buena producción de cultivos. Qué interesante saber de este tipo de observaciones de parte del decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Agraria del Ecuador, el doctor César Morán Castro. Doctor, en cuanto a esta temática que estamos exponiéndole a la comunidad como una observación académica, ¿qué se prevé para los futuros días y meses respecto a el trato al suelo, a las plantaciones existentes? Se estarían en un mayor número desechando tal vez banano u otros productos para sembrar cacao. Sí, justamente tenemos conocimiento que varias áreas de producción, específicamente de caña de azúcar, ustedes saben que hoy caña de azúcar se maneja a un precio desde hace años, estamos hablando de una tonelada de $33. El mercado, la industria no cancela el valor que ellos generan por su producción de toneladas por hectárea. Entonces
¿qué es lo que están haciendo? Pequeños agricultores, que estamos hablando de 5, de 10 hectáreas, ya no son considerados dentro de la industria azucarera, ¿no, verdad? Entonces tienen que formar como un tipo de asociación entre 2, 3 personas para el mayor número de hectáreas tener, y con eso justificar tener un mejor trato dentro de la industria. Entonces, pero igual ha caído en varios años atrás del valor que se tiene. No hay pagos, como decía, que era el 30%, 40% después la cosecha, ¿no? Sino que está en cuotas ahora, 5, 8, 10 cuotas al año. Entonces viene la nueva cosecha y sigue todavía teniendo la industria deuda con el agricultor. Entonces hay algunos que han decidido mejor cambiar de cultivo. Específicamente se han ido por el cultivo de cacao, dejaron caña y se fueron a cacao. Pero hay gente que muchos años ha venido produciendo caña de azúcar y ha cambiado de cultivo. Incluso algunos en sus bordes o paralelos a los cultivos tienen cacao sembrando intercalado con plátano, que es la manera de asociarlos. Hoy en día hablamos mucho de monocultivos y no de policultivos. Antes, recordemos, unos 20, 30 años atrás, ingresábamos a una huerta de cacao, como le llamamos en el campo, en el área rural, y veíamos una diversidad de plantas, no solo cacao, sino teníamos frutales, naranjas, limones, mandarinas, mamey, cauge, zapotes, papayas, plátano. Entonces hoy en día solamente vemos de pronto un solo cultivo, un monocultivista. Casi ya no utilizamos tanto lo que es la sombra de guavo que antes se tenía, ¿no, verdad? Hoy en día ya no, simplemente sembramos con plantas pequeñas, como había indicado, de 30 a 40 centímetros de altura, y lo que intercalamos es con maíz o si no con plátano. Muchísimas gracias a usted, doctor César Morán Castro. Algo que tenga que decir en la parte final, con todo gusto, a través de Radio La Voz de Milagro, lo escuchamos. No, concientizar a la gente de que dejemos de contaminar, que demos valor agregado a los materiales que muchas veces los cogemos y los enviamos a los botaderos de basura, plásticos, botellas, PECO, botellas de diferentes tipos de soda. La materia orgánica no debe de ir a los botaderos de basura. Nosotros como ciudadanos, cada vivienda genera alrededor de un 50% de materia, 45-50% de residuos orgánicos. Esos residuos deben de quedar en nuestra huerta, en nuestra finca, en nuestros viveros. Deben de ser compostaje, recolectar todo lo que son los lixiviados, que son contaminantes del agua, no dejarlo que se vayan por escorrentía. Y prevención, más que nada, saber manejar considerablemente el uso de los desechos, no utilizar de manera inadecuada los plaguicidas de síntesis química, formar nuestros propios bioinsecticidas o insecticidas biológicos con materiales o productos que tenemos en nuestra finca. De pronto tenemos NIN, tenemos ruda, mastrante, y con todo esto podemos hacer nuestros propios insecticidas, fungicidas, para poder paliar la presencia de algún tipo de agente, sea insectos, plagas o de enfermedades en nuestros cultivos. Muchísimas gracias al doctor César Morán Castro, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Agraria del Ecuador. La Voz de Milagro.